¿Es Jesús Dios? ¿Qué acerca de la divinidad de Jesús? Vamos a ver los versículos que hablan de Jesús como Dios. El primer versículo que tenemos es Isaías 9:6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una vez más. O sea que se le dice aquí que nos nacerá un hijo, o sea, está hablando del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando naciere en forma de hecho carne, el verbo hecho carne, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, o sea, Dios, que será Dios, Dios fuerte. Y también dice Padre eterno, Padre eterno. ¿A quién llamamos Padre? Al Dios, al Padre, claro, el Padre de Jesucristo, príncipe de paz. En Romanos 9 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Pablo está llamando a Jesucristo Dios aquí. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, Cristo, el cual, Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas. Bendito, amén. En Juan 20, 27 y 28, donde Tomás le había dicho que si no veía las llagas ni el hoyo del costado de Jesús, no creería. Entonces se le aparece Jesús y le dice: Tomás, ok, mira, y le señala, mira, mete tu dedo aquí, y mete tu dedo en la mano en el costado, y le dice incrédulo. Y luego, cuando Tomás le mete la mano y lo ve, en el capítulo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. O sea que Tomás le llamó Dios a Jesucristo. Y Jesucristo no lo reprendió, sino que, ¿verdad?, recibió la gloria como Dios. Entonces en Hebreo 1 dice, hablando de Cristo, en el capítulo 1, versículo dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios hizo todo a través de Jesucristo, a través del verbo. Y en Juan, el libro de Juan, dice, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el verbo era Dios, y cuando está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios el Padre hizo todo lo que hizo, lo hizo a través de su Hijo. O sea que el mismo Hijo es Dios, es el mismo Dios. Estamos en Hebreo 1:3, capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo siendo el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, o sea, Jesús es la imagen misma del Dios Altísimo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra, o sea, porque Él es el verbo, Él es el Dios, o sea, el mismo Jesucristo es que sustenta todo con la palabra de su poder, con el mismo verbo, o sea, Él mismo es el verbo, Él mismo sustenta todo. O sea, el mismo Dios. Lo que pasa es que Jesucristo es el verbo de Dios, o sea, tú no puedes separarlo. Ellos dos son uno, por eso es que le dijo allá en San Juan a Tomás: el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Le dijo el Padre y yo a Tomás: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, ellos dos son, y mi Padre y yo es uno, le dijo a los fariseos también. Mi Padre y yo somos uno. Entonces, por eso es que Dios, el Hijo, o sea, es uno mismo. Pasa que el Dios Todopoderoso es, tú sabes, es tan grande que Él se manifiesta a través de su Hijo. Él se da a conocer a su creación a través de su Hijo. Entonces, dice que con la palabra, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuando la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de las alturas a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, reinando allá arriba en las alturas, a la diestra del Padre. Más del Hijo dice: tu trono, o sea, el versículo 8 dice, de Hebreo 1, versículo 8 dice, hablando de Jesucristo, dice Dios mismo diciendo: más Dios del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, Dios le llama a Jesucristo Dios. Tu trono, oh Dios, ¿verdad? Porque Él es la imagen del mismo Dios. Él es la cara del Dios Todopoderoso, el mismo rostro. Entonces en Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesucristo, dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
Hablando de Jesucristo, que Él es la imagen del mismo Dios. Eso es Colosenses 1:15. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces sigue diciendo, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Y todo en Él subsiste, dice también ahí en Colosenses 1:15 en adelante. En Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesucristo. O sea, toda la plenitud de Dios, del Dios Padre, está en el Hijo, lo que quiere decir. Así mismo como le dijo en Juan por allá, que mi Dios, mi Padre y yo somos uno, o como le dijo a Tomás, Tomás, ¿tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? O sea, así mismo, en Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Primera de Timoteo 3 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios Todopoderoso se hizo carne. En Juan 1:14 dice, o 12 por ahí dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Dios, ¿verdad? Porque más arriba dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el mismo verbo era Dios. O sea, Cristo es Dios, te está diciendo. Entonces ahí mismo el verbo dice, grande el misterio de la plenitud, de la piedad. Dios mismo fue manifestado en carne. O sea, el verbo, Dios, el verbo se hizo carne. O sea, Dios, entonces luego dice, te nacerá, en Mateo al principio dice, el hijo que está en María, tú recíbelo, porque el niño que está en él es del Espíritu Santo, de Dios es. Y nacerá, entonces pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Okay, entonces Jesús es Dios con nosotros. El mismo Dios, el mismo verbo, el mismo Dios se manifestó, se hizo carne para salvarnos directamente a nosotros aquí. Entonces 1 Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese versículo dice, hablando de Jesucristo, que se manifestará, o sea, Jesucristo se manifestará, vendrá, volverá, Cristo vuelve, se manifestará a su debido tiempo, el bienaventurado, el único soberano, o sea, Dios, el único soberano y Rey de Reyes y soberano, ¿ok? Entonces Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno, como te dije anteriormente, yo, el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no la creas. Pero, y el 38 dice, pero si las hago, aunque a mí no me crean, cree las obras, porque para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, que ellos dos son uno, o sea, los dos son uno. Entonces, dice el Juan 12:45 dice, y el que me ve al que me ha enviado. Jesús diciéndole a los fariseos, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. O sea, que el que ve a Jesucristo está viendo al Padre. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:15 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible. El verbo se hizo visible, se manifestó a través de su Hijo, a través de Jesucristo hecho carne, a través del verbo hecho carne. Entonces, Juan 14:7 dice, si ustedes me hubieran conocido, también, si ustedes me conocieran, también conocieran a mi Padre. Y desde ahora le han conocido y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que te muestra al Padre? Entonces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, le respondió. Decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quería ver el rostro de Dios, quería ver como Moisés que le dijo a Dios allá en el monte Sinaí, Señor, muéstrame tu cara. Y Dios le dijo, si tú no hay el que trate de verme a mí, no hay ser humano que pueda verme, porque morirá. O sea, porque Dios es tan grande, tan poderoso que no hay quien lo vea. En la palabra de Juan por ahí también, en el capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está a su diestra, él le ha visto y él le ha dado a conocer. O sea que el único que ha visto a Dios es su Hijo. ¿Por qué? Porque él es el mismo Dios. Entonces no hay quien pueda ver a Dios. Entonces Dios se hizo carne, se hizo pequeñito para darse a conocer a su creación. Porque nadie puede ver a Dios. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede ver el rostro de Dios o ha visto. En Mateo 1 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, como lo dijimos anteriormente, que traducido es Dios con nosotros.
O sea, el nombre de Jesús sería llamado Emmanuel, o sea, el Hijo de Dios, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Entonces quiere decir que Emmanuel, Jesucristo, es Dios. Entonces Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿verdad? Que ya leímos anteriormente. Traducido quiere decir Dios con nosotros. Isaías 52 de 6 a 8 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Eso era el Padre hablando allá en el Antiguo Testamento. Entonces dice que yo mismo, cuando lo salvare, Él mismo estará presente. ¿Y cómo se hizo presente? A través de Jesucristo, el Verbo hecho carne, inmolado en la cruz. Isaías 33:2 dice: porque Jehová es nuestro juez, o sea, el Dios Padre, Jehová. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Entonces, cuando el Verbo se hizo carne y vino a morir en el Calvario por salvarnos a nosotros, ¿quién fue que murió por nosotros? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Señor se hizo carne, el Rey, Jehová, se hizo carne, Dios se hizo carne a través del Verbo y nos ha salvado a nosotros a través de Jesucristo, a través del Verbo. Entonces, Isaías 43, 10 al 11 dice: ustedes son mis testigos, dice Jehová, el Padre, y mi siervo, que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si fuera de Él no hay quien salve, ¿quién fue que nos salvó? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí está el Padre, ahí está el Hijo hablando. O sea, ahí está hablando el Padre, pero ya el Padre luego a través del Verbo se manifiesta, se hace carne. El Verbo se hizo carne, entonces murió por nosotros y nos salvó. Entonces el Padre nos ha salvado a través de su Hijo. Entonces Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vuelve y lo dice. Entonces aquí dice el Padre que Él es el principio y el último, ¿verdad? Vuelvo y repito: así dice Jehová, el Rey de Israel, el Padre hablando aquí, y su Redentor. Redentor es Salvador, o sea que Él mismo es Salvador, o sea, a través de su Hijo, que nos mandó a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, aquí dice el Padre que Él es el primero y el último. Ahora veamos quién repite lo mismo en Apocalipsis 22:13. Dice Apocalipsis 22:13. Entonces, el que habla ahí ahora es el Hijo. Jesucristo allá, el Hijo de Dios allá sentado en su trono, dice: yo soy, Jesucristo hablando, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el primero y el último. O sea, repitiendo lo mismo que dijo el Padre aquí, ahora Jesús lo repite allá en Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, el Hijo dice en Apocalipsis que Él es también el primero y el último, o sea, principio y fin. O sea, Dios es uno solo. Claro, sabemos que Dios es uno. Lo que pasa es que Dios se manifiesta, se manifiesta a través del Verbo, y a través del Espíritu Santo. Dios tiene tres formas de manifestarse a su creación. Entonces, bueno, vamos a hablar más luego de esas tres manifestaciones. Ahora estamos viendo lo que es el Padre y el Hijo, ¿ok? Que son uno es la manifestación del Padre y del Hijo. Entonces, vamos a ver, Isaías 60:16 dice: y mamarás la leche de las naciones, al pecho de los reyes mamarás, entonces sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. O sea, Dios mismo, el Padre, hablando como que Él será nuestro Salvador. Entonces, ¿quién fue que nos vino luego? Que mandó al Señor a salvarnos, a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él y el Hijo son uno. Son intercambiables en cuanto a que son uno solo. Lo único que se manifiesta, tú sabes, Dios Padre se manifiesta a través del Hijo por su inmensidad, por su grandeza. Porque Dios Padre es demasiado grande y nosotros somos tan pequeñitos que Él se ha dado a conocer a través de su Hijo, a su creación. Entonces dice aquí en Isaías 65:17, el Padre nos habla diciendo que Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Y en Apocalipsis, Jesucristo es el que hace cielo nuevo y tierra nueva. Veamos.
dice en Isaías 65, hablando del Padre, que él mismo hará cielo nuevo y tierra nueva. Veamos. Porque he aquí, dice el Padre, Dios Jehová, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Entonces vamos a Apocalipsis 21 a ver quién es que hace el cielo nuevo y la tierra nueva que profetiza el Dios Padre allá en Isaías 65. Dice Apocalipsis 21:1, aquí hay varios versículos, hay que leerlo todo, ¿okay? El contexto completo. Dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, y secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, o sea, vamos a ver quién es el que estaba sentado en el trono. Nos va a decir la Biblia quién es que está sentado en el trono. Dice aquí, he aquí, el que está sentado en el trono dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Vamos al 5, dice, y el que estaba sentado el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. O sea, hizo tierra nueva y cielo nuevo. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. O sea, hizo los cielos, hizo nueva tierra, nuevo cielo. Dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces vemos que Jesucristo es quien está sentado en el trono aquí, y es quien está hablando, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces vemos que Jesucristo es Dios. Esta es la primera parte. Hay otra parte que quiero ya abundar, que es, por ejemplo, el hecho de que cuando uno dice que Jesús es Dios, tú no puedes obviar que el Padre está ahí también. Tú ves, pasa que el Padre recibe toda la gloria a través del Hijo. Tú ves, porque Jesús vino a glorificar a su Padre. Entonces Jesús vino a traer a las almas perdidas, a salvarnos, a salvar a los pecadores, para llevarlo al Padre. ¿Okay? Entonces vamos a ver luego cómo Dios también se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero eso es un tema bien profundo, pero al pasito vamos a ir desglosándolo, mi querido amigo José Manuel. Y seguiremos estudiando la palabra. Me alegra que estemos compartiendo todo esto de estudio. Va a ser de mucha bendición para tu alma y para tu familia. Dios te bendiga.